El libro de los 5 anillos por Miyamoto Musashi. Voz de Fernanda Velázquez. Capítulo 3. El libro del fuego. Este libro del fuego de la escuela de estrategia Nitō-ichi describo la lucha como fuego. En primer lugar, la gente piensa estrechamente en el beneficio de la estrategia, utilizando solo la punta de los dedos. Solo conocen el beneficio de 3 de los 5 centímetros de muñeca. Dejan que una contienda se decida, como con el abanico plegable, simplemente por la envergadura de sus antebrazos. Se especializan en la pequeña cuestión de la destreza, aprendiendo nimiedades como los movimientos de manos y piernas con la espada, de práctica de bambú. En mi estrategia, el entrenamiento para matar a los enemigos se realiza a través de muchas competiciones, luchando por la supervivencia, descubriendo el significado de la vida y la muerte, aprendiendo la vía de la espada, juzgando la fuerza de los ataques y comprendiendo la vía del filo y la cresta de la espada. No se puede sacar provecho de las técnicas pequeñas, especialmente cuando se lleva una armadura completa. Mi camino de la estrategia es el método seguro para ganar cuando se lucha por la vida de un hombre contra 5 o 10. No hay nada malo en el principio. Un hombre puede vencer a 10, así que 1000 hombres pueden vencer a 10,000. Debes investigar esto. Por supuesto, no puedes reunir a 1000 o 10,000 hombres para el entrenamiento diario, pero puedes convertirte en un maestro de la estrategia entrenando solo con una espada, de modo que puedas comprender la estrategia del enemigo, su fuerza y sus recursos, y llegar a apreciar cómo aplicar la estrategia para vencer a 10,000 enemigos. Todo hombre que quiera dominar la esencia de mi estrategia debe investigar con diligencia, entrenando mañana y tarde. Así podrá pulir su destreza, liberarse de sí mismo y realizar una habilidad extraordinaria. Llegará a poseer un poder milagroso. Este es el resultado práctico de la estrategia. Según el lugar, examine su entorno. Póngase al sol, es decir, adopte una actitud con el sol a sus espaldas. Si la situación no lo permite, debes tratar de mantener el sol a tu derecha. Asegúrate de que tu retaguardia no esté obstruida y que haya espacio libre a tu izquierda, estando tú del lado derecho ocupado con tu actitud lateral. Por la noche, si se puede ver al enemigo, mantén el fuego detrás de ti y la entrada a tu derecha, y por lo demás adopta tu actitud como arriba. Debes mirar hacia abajo al enemigo y adoptar tu actitud en lugares ligeramente más altos. Por ejemplo, el camisa de una casa se considera un lugar elevado. Cuando llegue el combate, intenta siempre perseguir al enemigo hacia tu lado izquierdo, persíguelo hacia lugares incómodos y trata de mantenerlo de espaldas a los lugares incómodos. Cuando el enemigo se sitúe a una posición incómoda, no dejéis que mire a su alrededor, sino que perseguidlo concienzudamente e inmovilizadlo. En las casas, perseguid al enemigo en los umbrales, los dinteles, las puertas, las verandas, los pilares, etc., de nuevo sin dejarle ver su situación. Persigue siempre al enemigo en los malos puntos de apoyo, los obstáculos laterales, etc., utilizando las virtudes del lugar para establecer posiciones predominantes desde las que luchar. Debéis investigar y entrenar diligentemente en esto. Los 3 métodos para adelantarse al enemigo. El primero es adelantarse a él atacando. Esto se denomina Ken no Sen, para ponerle una trampa. Otro método es adelantarse a él mientras ataca. Esto se llama Tai no Sen, esperar la iniciativa. El otro método es cuando tú y el enemigo atacáis juntos. Esto se llama Tai Tai no Sen, acompañarlo y adelantarse a él.
No hay más métodos para tomar iniciativa que estos tres. Como se puede ganar rápidamente tomando la delantera, es una de las cosas más importantes en la estrategia. Hay varias cosas que intervienen en la toma de la delantera. Hay que sacar lo mejor de la situación. Ver a través del espíritu del enemigo para captar la estrategia y derrotarlo. Es imposible escribir sobre esto en detalle. La primera, Ken no Sen. Cuando decidas atacar, mantén la calma y entra rápidamente, adelantándote al enemigo. O puedes avanzar aparentemente con fuerza pero con un espíritu reservado, adelantándote a él con la reserva. Alternativamente, avanzad con un espíritu tan fuerte como sea posible, y cuando alcancéis al enemigo moveros con los pies un poco más rápido de lo normal, desestabilizándolo y abrumándolo bruscamente. O con el espíritu tranquilo, atacar con la sensación de aplastar constantemente al enemigo, desde el primero hasta el último. El espíritu es ganar en las profundidades del enemigo. Todo esto es el Ken no Sen. La segunda, Tai no Sen. Cuando el enemigo ataca, permaneced imperturbables, pero fingiendo debilidad. Cuando el enemigo os alcance, apartaos de repente indicando que tenéis intención de saltar a un lado, y luego lanzaos a atacar con fuerza en cuanto veáis que el enemigo se relaja. Esta es una forma. O bien, cuando el enemigo ataca, atacad aún con más fuerza, aprovechando el desorden resultante en su tiempo para ganar. Este es el principio del Tai no Sen. El tercero, Tai no Sen. Cuando el adversario ataca rápidamente, debéis atacar con fuerza y tranquilidad. Apuntar a su punto débil mientras se acerca y derrotarlo con fuerza. O si el adversario ataca con calma, debéis observar sus movimientos y con vuestro cuerpo más bien flotante, uniros a sus movimientos cuando se acerque. Muévete rápidamente y córtale con fuerza. Esto es el Tai no Sen. Estas cosas no se pueden explicar claramente con palabras. Debes investigar lo que está escrito aquí. En estas tres formas de adelantarse, debes juzgar la situación. Esto no significa que siempre ataquéis primero, sino que si el enemigo ataca primero, podéis guiarlo. En la estrategia, habéis ganado efectivamente cuando os adelantáis al enemigo, por lo que debéis entrenaros bien para conseguirlo. Mantener la almohada significa no permitir que la cabeza del enemigo se levante. En los concursos de estrategia es malo dejarse llevar por el enemigo. Siempre hay que ser capaz de guiar al enemigo. Obviamente, el enemigo también pensará en hacerlo, pero no puede adelantarse a ti si no le permites salir. En cuanto a la estrategia, debéis detener al enemigo cuando intente cortar. Debéis rechazar su empuje y desechar su agarre cuando intente agarrar. Este es el significado de sujetar una almohada. Cuando hayáis comprendido este principio, cualquier cosa que el enemigo intente llevar a cabo en la lucha la veréis con antelación y la suprimiréis. El espíritu es demasiado comprobar su ataque en la sílaba A. Cuando salta, comprueba su salto en la sílaba Ju y comprueba su corte en Q. Lo importante en la estrategia es suprimir las acciones útiles del enemigo por permitir sus acciones inútiles. Sin embargo, hacer esto solo es defensivo. En primer lugar, debéis actuar de acuerdo con la vía, suprimiendo las técnicas del enemigo, frustrando sus planes y a partir de ahí mandarle directamente. Cuando puedas hacer esto serás un maestro de la estrategia. Debes entrenar bien e investigar, sujetando una almohada. Cruzar en un vado. Cruzar en un vado significa, por ejemplo, cruzar el mar en un estrecho o cruzar sobre 100 millas de mar ancho en un lugar de cruce. Creo que este cruzar en un vado ocurre a menudo en la vida del hombre. Significa hacerse a la mar aunque sus amigos se queden en el puerto, conociendo la ruta, sabiendo la solidez de su barco y el favor del día. Cuando se reúnen todas las condiciones y tal vez hay un viento favorable o un viento de cola, entonces se zarpa
y el viento cambia a pocas millas de tu destino. Debes remar la distancia restante sin vela. Si consigues este espíritu, se aplica a la vida cotidiana. Siempre hay que pensar en cruzar en un vado. En la estrategia también es importante cruzar en un vado. Discierne la capacidad del enemigo y, conociendo tus propios puntos fuertes, cruza el vado. En el lugar ventajoso, como un buen capitán cruza una ruta marítima. Si consigues cruzar por el mejor lugar, puedes estar tranquilo. Cruzar en un vado significa atacar el punto débil del enemigo y colocarse en una posición ventajosa. Así es como se gana la estrategia a gran escala. El espíritu de cruzar en un vado es necesario tanto en la estrategia a gran escala como a pequeña escala. Hay que investigarlo bien. Conocer los tiempos. Conocer los tiempos significa conocer la disposición del enemigo en la batalla. ¿Está floreciendo o menguando? Observando el espíritu de los hombres del enemigo y consiguiendo la mejor posición, podéis calcular la disposición del enemigo y mover a vuestros hombres en consecuencia. Puedes ganar mediante este principio de estrategia, luchando desde una posición de ventaja. En un duelo, debes adelantarte al enemigo y atacar cuando hayas reconocido primero su escuela de estrategia, percibido su calidad y sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Ataca de forma desprevenida, conociendo su metro y modulación y el momento adecuado. Conocer los tiempos significa, si tu capacidad es alta, ver bien las cosas. Si conoces a fondo la estrategia, reconocerás las intenciones del enemigo y tendrás así muchas oportunidades de ganar. Debes estudiarlo suficientemente. Pisar la espada. Pisar la espada es un principio que se utiliza a menudo en la estrategia. En primer lugar, en la estrategia a gran escala, cuando el enemigo descarga primero los arcos y las armas y luego ataca. Nos resulta difícil atacar si estamos ocupados cargando pólvora en nuestras armas o mellando nuestras flechas. El espíritu es atacar rápidamente mientras el enemigo sigue disparando con arcos o pistolas. El espíritu es ganar, pisando fuerte mientras recibimos el ataque del enemigo. En el combate individual no podemos obtener una victoria decisiva cortando, con una sensación de tedum, tedum, en la estela de la espada larga de ataque del enemigo. Debemos derrotarlo al comienzo de su ataque con el espíritu de pisarlo con los pies, para que no pueda levantarse de nuevo al ataque. Pisar no significa simplemente pisar con los pies, pisar con el cuerpo, pisar con el espíritu y, por supuesto, pisar y cortar con la espada larga. Debes lograr el espíritu de no permitir que el enemigo ataque por segunda vez. Este es el espíritu de la anticipación en todos los sentidos. Una vez en el enemigo, no debéis aspirar solo a golpearlo, sino a aferraros después del ataque. Debéis estudiar esto profundamente. Conocer el colapso. Todo puede derrumbarse, la casa, los cuerpos y los enemigos se derrumban cuando su ritmo se trastorna. En la estrategia a gran escala, cuando el enemigo comienza a derrumbarse, debes perseguirlo sin dejar pasar la oportunidad. Si no aprovechas el colapso de tus enemigos, estos pueden recuperarse. En el combate individual, el enemigo a veces pierde el ritmo y se derrumba. Si dejas pasar esta oportunidad, puede recuperarse y no ser tan negligente a partir de entonces. Fija tu ojo en el colapso del enemigo y persíguelo, atacando para no dejar que se recupere. Debes hacer esto. El ataque de persecución es con un espíritu fuerte. Tenéis que derribar completamente al enemigo para que no se recupere su posición. Tenéis que entender cómo cortar totalmente al enemigo. Convertirse en el enemigo. Convertirse en el enemigo significa pensar en la posición del enemigo. En el mundo la gente tiende a pensar en un ladrón atrapado en una casa como un enemigo fortificado. Sin embargo, si pensamos en convertirnos en el enemigo,
sentimos que todo el mundo está contra nosotros y que no hay escapatoria. El que está encerrado dentro es un faisán. El que entra a detener es un halcón. Hay que apreciar esto. En la estrategia a gran escala la gente siempre tiene la impresión de que el enemigo es fuerte, por lo que tiende a volverse cautelosa. Pero si tienes buenos soldados y si entiendes los principios de la estrategia y si sabes cómo vencer al enemigo, no hay nada de qué preocuparse. En el combate individual también hay que ponerse en la posición del enemigo. Si pensáis, aquí hay un maestro de la vía que conoce los principios de la estrategia, entonces seguramente perderéis. Debéis considerar esto profundamente. Liberar las 4 manos. Soltar las 4 manos se utiliza cuando tú y el enemigo estáis luchando con el mismo espíritu, y la cuestión no se puede decidir. Abandona este espíritu y gana a través de un recurso alternativo. En estrategia a gran escala, cuando hay un espíritu de 4 manos, no te rindas. Es la existencia del hombre. Abandonad inmediatamente este espíritu y ganad con una técnica que el enemigo no espera. También en el combate individual, cuando pensamos que hemos caído en la situación de 4 manos, debemos derrotar al enemigo cambiando de opinión y aplicando una técnica adecuada, según su condición. Debéis ser capaces de juzgar esto. Mover la sombra. Se utiliza cuando no se puede mover el espíritu del enemigo. En la estrategia a gran escala, cuando no podéis ver la posición del enemigo, indicadle que vais a atacar con fuerza para descubrir sus recursos. Es fácil entonces derrotarlo con un método diferente una vez que veas sus recursos. En el combate individual, si el enemigo adopta una actitud de retaguardia o lateral del sable largo, del modo que no podáis ver su intención, haced un ataque de finta, y el enemigo mostrará su sable largo, creyendo ver vuestro espíritu. Aprovechando de lo que se te muestra, puedes ganar con certeza. Si te descuidas, perderás el momento. Investiga bien esto. Detener una sombra. Retener una sombra se utiliza cuando puedes ver el espíritu de ataque del enemigo. En la estrategia a gran escala, cuando el enemigo se embarca en un ataque, si haces una demostración de suprimir fuertemente su técnica, cambiará de opinión. Entonces, alterando tu espíritu, derrótalo, adelantándote a él como un espíritu del vacío. O bien, en un combate individual, retened la fuerte intención del enemigo con un tiempo adecuado, y derrotadle adelantándoos con él con este tiempo. Debéis estudiar bien esto. Transmitir. Se dice que muchas cosas se transmiten. La somnolencia puede ser transmitida y el bostezo puede ser transmitido. El tiempo también se transmite. En la estrategia a gran escala, cuando el enemigo está agitado y muestra una inclinación a precipitarse, no te preocupes en lo más mínimo. Dad una muestra de calma total. El enemigo se dejará llevar por ello y se relajará. Cuando veáis que este espíritu se ha transmitido, podéis provocar la derrota del enemigo, atacando fuertemente con un espíritu del vacío. En el combate individual, puedes ganar relajando tu cuerpo y tu espíritu, y luego, aprovechando el momento en que el enemigo se relaja, atacar fuerte y rápidamente, adelantándote a él, lo que se conoce como emborrachar a alguien. Es similar a esto. También puedes infectar al enemigo con un espíritu aburrido, descuidado o débil. Debes estudiar bien esto. Provocar la pérdida de equilibrio. Muchas cosas pueden causar una pérdida de equilibrio. Una causa es el peligro, otra es la dificultad y otra es la sorpresa. Debes investigar esto. Con la estrategia a gran escala es importante provocar la pérdida del equilibrio. Ataca sin previo aviso donde el enemigo no lo espera, y mientras su espíritu está indeciso, sigue tu ventaja y teniendo la ventaja, derrótalo. O bien, en el combate individual comienza siendo gala de ser lento y luego ataca de repente con fuerza, sin dejarle espacio para respirar y recuperarse de la fluctuación del espíritu. Debes aprovechar la oportunidad para ganar. Capta la sensación de esto.
Asustar. A menudo se producen asuntos causados por lo inesperado. En la estrategia a gran escala puedes asustar al enemigo no solo por lo que presenta a sus ojos, sino gritando, haciendo que una fuerza pequeña parezca grande, o amenazándole por el flanco sin previo aviso. Todas estas cosas asustan. Puedes ganar aprovechando al máximo el ritmo asustado enemigo. En el combate individual además debéis utilizar la ventaja de tomar enemigo desprevenido, asustándolo con vuestro cuerpo, espada larga o voz para derrotarlo. Debéis investigar bien esto. Para empaparse. Cuando habéis llegado a un acuerdo y estáis luchando juntos con el enemigo, y os dais cuenta de que no podéis avanzar, os empapáis y os hacéis uno con el enemigo. Podéis ganar aplicando una técnica adecuada mientras estáis enredados mutuamente. En las batallas en las que intervienen grandes números, así como en las luchas con números pequeños, a menudo se puede ganar de forma decisiva con la ventaja de saber cómo empapar al enemigo, mientras que si os separáis, perderáis la oportunidad de ganar. Investiga bien esto. Herir las esquinas. Es difícil mover cosas fuertes empujando directamente, por lo que debes herir las esquinas. En la estrategia a gran escala es beneficioso golpear las esquinas de la fuerza del enemigo. Si las esquinas son derribadas, el espíritu de todo el cuerpo será derribado. Para derrotar al enemigo hay que seguir al ataque cuando las esquinas han caído. En combate individual es fácil ganar una vez que el enemigo se derrumba. Esto ocurre cuando hieres las esquinas de su cuerpo y así lo debilitas. Es importante saber cómo hacer esto, por lo que debéis investigar a fondo. Arrojar a la confusión. Esto significa hacer que el enemigo pierda la determinación. En la estrategia a gran escala podemos utilizar nuestras tropas para confundir al enemigo en el campo. Observando el espíritu del enemigo, podemos hacerle pensar aquí, allí, así, así, lento, rápido. La victoria es segura cuando el enemigo está atrapado en un ritmo que confunde su espíritu. En el combate individual, podemos confundir al enemigo atacando con técnicas varias. Cuando surja la oportunidad, haz una finta con una estocada o un corte, o haz que el enemigo piense que vas a acercarte a él, y cuando esté confundido podrás ganar fácilmente. Esto es la esencia de la lucha y debéis investigarlo a fondo. Los 3 gritos. Los 3 gritos se dividen así: antes, durante y después. Grita según la situación. La voz es una cosa de vida. Gritamos contra los incendios y demás, contra el vecino y las olas. La voz muestra energía. En estrategia a gran escala, al comienzo de la batalla, gritamos lo más fuerte posible. Durante la lucha la voz es de tono bajo, gritando mientras atacamos. Después de la contienda gritamos en la estela de nuestra victoria. Estos son los 3 gritos. En el combate individual hacemos como si fuéramos a cortar y gritamos ¡Ey! Al mismo tiempo para molestar al enemigo. Luego en la estela de nuestro grito cortamos con la espada larga, gritamos después de haber cortado al enemigo. Esto es para anunciar la victoria. Esto se llama Sengo no Koe, voz antes y después. No gritamos simultáneamente con el florecimiento del sable largo. Gritamos durante el combate para entrar en ritmo. Investiga esto en profundidad. Para mezclarse. En las batallas, cuando los ejércitos están enfrentados, atacad los puntos fuertes del enemigo, y cuando veáis que son rechazados, separaros rápidamente y atacad otro punto fuerte en la periferia de su fuerza. El espíritu de esto es como un camino sinuoso de montañas. Ese es un método de lucha importante para un hombre contra muchos. Derriba a los enemigos en un barrio o hazlo retroceder, y luego aprovecha el momento y ataca otros puntos fuertes de derecha e izquierda, como si se tratara de un camino de montaña sinuoso, sopesando la disposición de los enemigos.
Cuando conozcas el nivel de los enemigos, ataca fuertemente sin rastro de espíritu de retirada. Lo que se entiende por mezclar es el espíritu de avanzar y comprometerse con el enemigo, y no retirarse ni un paso. Debéis entender esto. Aplastar. Esto significa aplastar al enemigo, considerándolo débil. En la estrategia a gran escala, cuando vemos que el enemigo tiene pocos hombres, o si tiene muchos, pero su espíritu débil y desordenado, le golpeamos el sombrero sobre los ojos, aplastándolo por completo. Si aplastamos ligeramente, puede recuperarse. Hay que aprender el espíritu de aplastar como si se tratara de un apretón de manos. En el combate individual, si el enemigo es menos hábil que nosotros, si su ritmo es desorganizado o si ha caído en actitudes evasivas o de retirada, debemos aplastarlo de inmediato, sin preocuparnos por su presencia y sin dejarle espacio para respirar. Es esencial aplastarlo de una vez. Lo primordial es no dejar recuperar su posición ni siquiera un poco. Debes investigar esto profundamente. El cambio montaña-mar. El espíritu montaña-mar significa que es malo repetir lo mismo varias veces cuando se lucha contra el enemigo. Puede que no haya más remedio que hacer algo 2 veces, pero no lo intentes una tercera vez. Si una vez realizas un ataque y fallas, hay pocas posibilidades de éxito. Si vuelves a utilizar el mismo enfoque, si intentas una técnica que has probado anteriormente sin éxito y vuelves a fracasar, entonces debes cambiar tu método de ataque. Si el enemigo piensa en las montañas, ataca como el mar, y si piensa en el mar, ataca como las montañas. Debes investigar esto profundamente. Penetrar en las profundidades. Cuando luchamos con el enemigo, incluso cuando se puede ver que podemos ganar en la superficie con el beneficio de la vía, si su espíritu no se extingue, puede ser vencido superficialmente pero invicto en espíritu en lo profundo. Con este principio de penetrar en las profundidades podemos destruir el espíritu del enemigo en sus profundidades, desmoralizándolo al cambiar rápidamente nuestro espíritu. Esto ocurre muy a menudo. Penetrar en las profundidades significa penetrar en la espada larga, penetrar con el cuerpo y penetrar con el espíritu. Esto no se puede entender en una generalización. Una vez que hemos aplastado el enemigo en las profundidades, no hay necesidad de permanecer animado, pero si no es así, debemos seguir siendo animosos. Si el enemigo permanece animado, es difícil aplastarlo. Hay que entrenarse en la penetración en las profundidades para la estrategia a gran escala y también para el combate individual. Renovarse. Se aplica cuando estamos luchando con el enemigo y surge un espíritu enredado donde no hay resolución posible. Debemos abandonar nuestros esfuerzos, pensar en la situación con un espíritu nuevo y luego ganar con el nuevo ritmo. Renovar cuando estamos en un punto muerto con el enemigo significa que sin cambiar nuestras circunstancias, cambiamos nuestro espíritu y ganamos con una técnica diferente. Es necesario considerar cómo renovarse. Se aplica también en la estrategia a gran escala. Investiga esto con diligencia. Cabeza de rata, cuello de buey. Cabeza de rata y cuello de buey significa que cuando estamos luchando con el enemigo y tanto él como nosotros nos hemos ocupado de pequeños puntos con un espíritu enredado. Debemos pensar siempre en la vía de la estrategia como una cabeza de rata y un cuello de buey. Siempre que nos hayamos ocupado de pequeños detalles, debemos cambiar repentinamente a un espíritu grande, intercambiando lo grande con lo pequeño. Esto es una de las esencias de la estrategia. Es necesario que el guerrero piense con este espíritu en la vida cotidiana. No debe apartarse de este espíritu en la estrategia a gran escala ni en el combate individual. El comandante conoce a las tropas. El comandante conoce a las tropas se aplica en todos los combates de mi vía de la estrategia. Utilizando la sabiduría de la estrategia, pensad en el enemigo como en vuestras propias tropas. Cuando piensas de esta manera puedes moverlo a voluntad,
y ser capaz de perseguirlo. Te conviertes en el general y el enemigo se convierte en tus tropas. Debes dominar eso. Dejar ir la empuñadura. Hay varios tipos de espíritu implicados en soltar la empuñadura. Está el espíritu de ganar sin la espada. También está el espíritu de sostener la espada larga pero no ganar. Los distintos métodos no pueden expresarse por escrito. Hay que entrenar bien. El cuerpo de una nuca. Cuando habéis dominado la vía de la estrategia, podéis hacer que vuestro cuerpo sea como una roca y que 10.000 cosas no os puedan tocar. Este es el cuerpo de una roca. No te moverás. Tradición oral. Lo que está escrito arriba es lo que ha estado constantemente en mi mente, sobre la esgrima de la escuela Ichi, escrito tal como me llegó. Es la primera vez que escribo sobre mi técnica y el orden de las cosas es un poco confusa. Es difícil expresarlo con claridad. Este libro es una guía espiritual para el hombre que desea aprender la vía. Mi corazón se ha inclinado hacia la vía de la estrategia desde mi juventud. Me he dedicado a entrenar mi mano, a templar mi cuerpo y a alcanzar las numerosas actitudes espirituales de la esgrima. Si observamos a los hombres de otras escuelas discutiendo la teoría y concentrándose en las técnicas con las manos, aunque parezcan hábiles al observarlos, no tienen el más mínimo espíritu verdadero. Por supuesto, los hombres que estudian de esta manera creen que están entrenando el cuerpo y el espíritu, pero es un obstáculo para la verdadera vía, y su mala influencia permanece para siempre. Así, la verdadera vía de la estrategia se está volviendo decadente y se está extinguiendo. La verdadera vía de la esgrima es el arte de derrotar al enemigo en un combate, y nada más que esto. Si alcanzáis y os adherís a la sabiduría de mi estrategia, no debéis dudar nunca de lo que ganaréis. Fin del capítulo 3. Gracias.